La primera pregunta que la gente suele hacer es ¿qué significa el Islam? ¿Qué es el Islam? Bueno, esta palabra en sí engloba varios significados. Tiene que ver con paz, amor y sumisión al Creador, ¿no? Principalmente. La persona que se somete a Dios es un musulmán. El Corán ha dicho, realmente la práctica de adoración ante Allah es el Islam. Y quien desea otra práctica de adoración que no sea el Islam, no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. Esos son los versículos coránicos y, claro, aquí nace una pregunta, pero ¿qué es el Islam? O sea, ¿qué es? Es la sumisión a Dios, pero respetando, digamos, unos límites y acercándose a un mensaje que es el Sagrado Corán, y entender Islam como lo que se suele entender normalmente, lo que la gente suele ver en las televisiones, suele ver en las noticias, suele ver, pues no es lo más acertado, es una cosa un poquito diferente. Entonces nos vamos a centrar en lo que dice el mensaje de Allah, ¿no? En lo que es el Corán. Otra pregunta ¿es Allah lo mismo que Dios? Bueno, sí, porque el Corán ha dicho, Allah, no hay Dios sino Él, el viviente, el sustentador. Tenemos que saber que los cristianos y judíos árabes también utilizan la palabra Allah para referirse a Dios, no hay ninguna otra en árabe. O sea, da igual la religión que tengan, Allah es Dios en árabe. El Corán también nos dice, este es Allah, vuestro Señor, no hay Dios sino Él, el creador de todo, adoradle pues. Allah es el Dios que ha sido adorado por todos los profetas y sus fieles seguidores en todas las épocas. Todos ellos son considerados como musulmanes dentro del Corán, puesto que el mensaje de los profetas consistía en llamar a la sumisión del único Dios. O sea, no ha habido distintas religiones, los profetas han llamado todos a la misma religión. ¿Es el Islam una religión para los árabes? Esto es una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, el 20% de los musulmanes que hay en el mundo son árabes, pero aproximadamente solo un 20%, los otros tienen otras nacionalidades. Entonces esto es algo que la gente no lo conoce y les choca mucho, ¿no? La lengua del Corán sí es el árabe, pero su mensaje es para todo el mundo. Ha dicho Allah en el Corán, y no te hemos enviado, al profeta Mohammed, sino como misericordia para todo el mundo. Así pues, este mensaje universal es en lengua árabe y no podía ser en ninguna otra lengua. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no podía ser en otra lengua? ¿En latín? No. La estructura de la lengua árabe, que ya sabemos que las lenguas semíticas funcionan por raíces, tiene una particularidad que no tienen las demás. El hebreo, el arameo también lo tenían, pero sabemos que se han perdido en su forma original. Entonces, el hebreo que hoy conocemos no es el hebreo que se hablaba hace 5.000 o 6.000 años. No es ese hebreo. Es un hebreo más moderno, ¿no? Construido entonces de esta lengua semítica, la única en que nos queda, digamos, léxico y una comprensión clara de las raíces de las palabras que forman el idioma es el árabe, únicamente. La estructura coránica está diseñada de un modo en el que, independientemente de la época en la que estemos, va a tener validez. Es decir, si dentro de 3.000 años, por ejemplo, ya no existiese el cerdo, que es una cosa que hemos hablado muchas veces, no existiese el cerdo, claro, cuando cogemos el Corán y leyéramos está prohibida la carne de cerdo, pues diríamos, uy, esto ya no tiene validez porque no hay cerdos en el mundo. Esto no va a ocurrir. Las palabras en árabe tienen una raíz que encierra un concepto básico. Por ejemplo, la palabra cerdo en árabe, su raíz, su sentido básico es orgullo y maldad. Entonces, independientemente, aunque sea en el futuro y vayamos en naves espaciales, el Corán siempre va a tener un sentido bien válido y va a ser algo
que nos va a servir siempre para mejorar el carácter. No se va a quedar nada anticuado, pues si no estaría contradiciendo el propio mensaje, ¿no? ¿Es el Islam una nueva religión? Esto es algo que también mucha gente se pregunta. No, es que estaba el judaísmo, estaba el cristianismo y al final la última de todas es el Islam. Pero esto no es así. Las prácticas que llevan a cabo los musulmanes se remontan al profeta Abraham. Es verdad que había profetas anteriores a Abraham, como Noé, había otros profetas, pero la religión, digamos, los ritos o las pautas que marca el Islam nos vienen de la época del profeta Abraham. ¿Qué significa esto? Que el Islam es la religión más antigua que existe. O sea, no hay ninguna otra religión en el mundo que sea más antigua que el Islam. Dice así el Corán, refiriéndose a Mohammed: ha sido él, el arcángel Gabriel, quien con permiso de Allah lo ha traído, el Corán, hasta tu corazón, con la autorización de Allah, como una confirmación de lo que ya había y como guía y buena nueva para los creyentes. Y también dice: di, mi Señor me ha guiado a un camino recto, una práctica de adoración auténtica, la religión de Abraham, que era adorador del Dios único por naturaleza, que no era de los que asociaban a otros dioses con Allah. Así dice el Corán. Entonces nosotros, básicamente, las bases del Islam ya fueron implantadas con el profeta Abraham. Entonces los pilares sobre los que se sostiene el Islam, la creencia en un solo Dios, las oraciones, la caridad, el ayuno, la peregrinación, todo este tipo de rituales, fueron ya establecidos por Dios a Abraham muchos siglos antes de la llegada del Corán. Mohammed fue enviado con las pautas necesarias para restablecer la práctica de adoración verdadera. Es verdad que él viene con un mensaje más extenso, o sea, más amplio, y ya es el último de los mensajes, pero las bases, lo que conocemos como las bases del Islam, ya están desde nuestro padre Abraham. Esto significa que no es una religión nueva, al contrario. Otra pregunta que la gente se hace es: ¿creen los musulmanes en los demás profetas? Sí, el Corán menciona las historias, entre otras, de David, Salomón, Jonás, Lot, Abraham, Jesús. La revelación entregada al profeta Mohammed deja bien claro que no existen diferencias entre los profetas, pues todos vinieron con el mensaje de la unidad de Dios. Por esta razón, creemos en las revelaciones anteriores a la nuestra, las cuales verificamos atendiendo la información que nos ofrece el Corán, pues es la única revelación que se ha conservado intacta hasta el día de hoy. Esto es algo que no lo decimos nosotros, los propios sabios de las demás religiones saben, y muchos han tenido la valentía de exponer, que ha habido muchos cambios en sus escrituras, se han perdido muchas partes, se han añadido muchas partes. Entonces nosotros, como obligación, porque Allah nos lo ha mandado así en el Corán, creemos en estas otras revelaciones, pero desde el filtro de la información que nos da el Sagrado Corán. Es decir, lo que coincide con el Sagrado Corán de la Biblia, por ejemplo, nosotros lo tomamos como válido. En las historias de los profetas sabemos que muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento, sobre todo, se les da una imagen de los profetas que el Islam y el Corán viene a limpiar, ¿no? Pues se les trata de, a veces de borrachos, de corruptos, mentirosos, de que se han acostado con sus propias hijas. Entonces el Corán viene para limpiar todas estas calumnias a los profetas de Dios. Entonces nosotros creemos en todos los profetas y en todas las revelaciones, pero desde este filtro, ¿no? También preguntan qué dice el Corán sobre María y Jesús. María es muy especial para nosotros, para los musulmanes. Se la considera como la elegida entre todas las mujeres, alguien muy especial. El capítulo 19 lleva su nombre, ¿no? Y ella es la madre del profeta Jesús. Pero aun teniendo en cuenta la gracia que Dios les concedió, no son considerados divinidades. Ella y su hijo fueron humanos, gente corriente que necesitaba alimentos y andaba por los mercados.
El Islam no permite divinizar a nadie. El pilar de nuestra fe es: no hay más divinidad que Allah, el Dios único. Entonces los reconocemos, son muy amados por nosotros, Isa, Jesús y Mariam, su madre, pero no les damos ese grado divino porque solo el Dios único lo tiene. Entonces son parte de nosotros, pero no como dioses, ¿no? Otra pregunta que mucha gente se hace es: ¿existe el sacerdocio dentro del Islam? No, no existe. Dios nunca ordenó el sacerdocio. En el Islam únicamente podemos encontrar la figura del imán, ¿no? Los imames son personas dedicadas por completo a Dios. Su función básica es la de ayudar a solucionar las dudas y problemas que puedan surgir dentro de una comunidad. Teóricamente no solo es la de llevar los rezos de una mezquita. Su obligación es esa: preocuparse por la comunidad e intentar ayudar a solucionar los problemas. Esta figura no confiesa a la gente, ni practican el celibato o los votos de pobreza ante Dios. Tampoco tienen poder de interceder por nadie y no son infalibles. Los imames son gente corriente, se casan, trabajan, llevan una vida normal, como el resto de musulmanes. El concepto de ser imán como un trabajo es rechazado en el Corán, pues allí se nos enseña que la gente que transmite la palabra de Dios nunca cobra ni se beneficia materialmente por esa noble tarea. En las historias de los profetas, Allah les pone en boca de ellos, cuando se comunican con sus pueblos, la frase que todos conocemos, pues son ayat del Corán: ¿acaso os pido yo recompensa o algún beneficio por lo que os estoy revelando? Entonces, ganarse la vida enseñando la palabra de Allah, pues es algo que va en contra del Corán. No está registrado en ninguna enseñanza de ningún tipo dentro del Islam, no existe. Esto es una figura que se ha creado, la del este trabajo, pero realmente no existe. Quienes cobran alguna remuneración por su trabajo son la gente que recogen digamos, la caridad. Hay un versículo en el Corán que señala una lista de personas que son beneficiarias de este dinero. Entonces sí, es la única, digamos, figura dentro de la religión islámica que sí que podía cobrar algo, porque es alguien que se esfuerza y está llevando a cabo un trabajo para que la riqueza se extienda a todos los miembros de la comunidad. Pero por enseñar la palabra de Allah o hablar sobre el Islam, no hay ninguna base dentro de la religión para cobrar. Y bueno, y finalmente, ¿qué diferencia existe entre el hombre y la mujer dentro del Islam? Bueno, diferencias, es como que diferenciar el sol y la luna. Los dos son necesarios. Nosotros, realmente el Corán no entiende de ese tipo de diferencias, ¿no? No hay ninguna. Dios especificó en su libro lo siguiente: y su Señor le responde: no dejaré que se pierda lo que haya hecho ninguno de vosotros, sea varón o hembra, unos procedéis de otros. Y también dice: los creyentes y las creyentes son amigos aliados unos de otros, ordenan lo reconocido como bueno y prohíben lo reprobable, establecen la oración, entregan la caridad y obedecen a Allah y a su mensajero. A esos Allah les hará entrar en su misericordia. Es cierto que Allah es poderoso, sabio. Allah ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales, así como hermosas estancias en los jardines del Edén. Pero la aceptación de Allah es más importante. Ese es el inmenso triunfo. Bueno, con la llegada del Corán, la mujer recobró los derechos que el hombre le había arrebatado. El derecho al divorcio, a la herencia, a poder trabajar, a la protección del Estado, a poder opinar y un largo etcétera. Existen hombres dentro del Islam que no tienen en cuenta estos derechos que Allah ha puesto, ya sea por ignorancia o porque se dejan llevar por tradiciones de sus respectivos pueblos.
La visión actual de un Islam machista es promovida por movimientos antiislámicos dentro del propio mundo musulmán. Gente malvada, aunque a lo mejor la palabra malvada no es la más correcta, pero gente alejada del bien, o gente ignorante, que están estableciendo con estas diferencias una incoherencia, un desorden y una corrupción que Dios no ha establecido en su libro. Las leyes de Dios son justas y perfectas. El deber de todo musulmán es defender y promover la justicia, el conocimiento, la concordia y la compasión entre las criaturas de Dios. Ese es el mensaje principal del libro de Dios. Hay rituales, pero entran en un segundo plano, porque si no respetamos la justicia, el conocimiento, todo esto, al final los rituales se deshacen, o sea, pasa a ser pues como el resto de religiones, que practicas una serie de rituales y ya está. No, el Corán ha venido para traer la justicia, para traer la equidad, para traer el conocimiento, para promover la compasión y la misericordia entre todos los seres humanos, no solo entre la gente de tu comunidad, entre todos los seres humanos. Por desgracia, entre los musulmanes existe gran cantidad de sectas, como en cualquier otra religión. Sin embargo, el Sagrado Corán es el mensaje que poseen como base todas estas sectas. Es decir, tenemos muchos grupos, pero todos tienen el mismo libro, que es el Sagrado Corán. Por ello, la unión y la solución al sectarismo provocado por las pasiones de los hombres pasa por acercarse al libro de Dios y anteponerlo a cualquier otra cosa, pues solo en Dios encontramos justicia, equilibrio y salvación. El único mal que tienen los musulmanes, como dice el Corán, como dice el profeta Mohammed en un ayat que aparece en el Corán, es haber dejado a un lado el Corán. El Corán es lo único que va a poder juntar a todos los musulmanes, independientemente del grupo al que pertenezcan. Somos todos musulmanes. Y unas palabras para la gente que no es musulmana. El Islam es la religión natural del ser humano. Toda persona que en su interior sabe que existe un Dios y al mismo tiempo no puede aceptar la divinidad de otras criaturas, la supremacía de un pueblo, raza o sexo sobre otro, o las instituciones religiosas creadas por el hombre, que sepa que el libro de Dios le brinda una magnífica oportunidad de encontrarse con él, con su creador, lo que conlleva la felicidad en esta vida y en la otra. Y bueno, eso era todo. Que la paz sea sobre todos vosotros.